Buenas noches con todos. Vamos a estar exponiendo sobre lo que es las referencias con lo que es Gálatas y Romanos. Vamos a empezar con la introducción. Bueno, con lo que se refiere a Gálatas y Romanos, ambas son cartas paulinas. Cartas paulinas son, o se refiere a que son de un mismo escritor, que en este caso es Pablo. Abordan la cuestión de la ley y la relación entre la ley y la salvación. Ambos proponen el papel central de Jesús en el cumplimiento de la ley y los límites de esta para la redención. Ambas cartas consideran la idea de la justificación y la libertad. Los textos bíblicos referenciales o parecidos en lo que son Gálatas y Romanos. Empezamos con el saludo. El saludo en Gálatas está en el capítulo 1, versículo 1 al 15. En Romanos está en el capítulo 1, el versículo 1 al 7. Las credenciales, que está en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y el capítulo 2, versículo 21. Y en lo que es Romanos, que está en capítulo 15, versículo 15 al 20. La ley en Gálatas se encuentra en el capítulo 3, del versículo 19 al 25, y en Romanos en el capítulo 7, versículo del 1 al 8 y el capítulo 4. Una lucha continua. Se encuentra en Gálatas en el capítulo 5, de versículos 16 al 24, y en Romanos se encuentra en el capítulo 7, del versículo 14 al 25. El Espíritu Santo se encuentra en el capítulo 5, versículos 16 al 25, y en Romanos en el capítulo 8, del versículo 1 al 16. El amor se encuentra en Gálatas en el capítulo 5, versículo del 13 al 15, y en Romanos en el capítulo 13, del versículo 8 al 10. La persistencia se encuentra en Gálatas en el capítulo 6, del versículo 1 al 10. En Romanos se encuentra en el capítulo 15, del versículo 1 al 6. Y las conclusiones, que se encuentra en Gálatas, versículo 18 del capítulo 6, y en Romanos en capítulo 16, del 1 al 27. Con respecto a la teología, cómo son tratados los libros o de qué tratan esos dos libros, Gálatas y Romanos, es soteriología, y soteriología significa la doctrina referente a la salvación. Los temas que llevan Romanos y Gálatas. El primero es el llamamiento a ser apóstol. Se encuentra en el capítulo 1, versículo del 1 al 15 en Romanos, y en Gálatas en el versículo 11 del capítulo 1 y en el versículo 10 del capítulo 2. El Evangelio de Pablo se encuentra en Romanos capítulo 1, versículos 2 y 4, capítulo 14 y capítulo 17. En Gálatas se encuentra en el capítulo 1, versículo del 3 al 9. Justificación por la fe y no por obras. Uno de los temas muy importantes. Se encuentra en Romanos en el capítulo 1 del versículo 16-17, el versículo 31 del capítulo 3 y el versículo 21 del capítulo 5. En Gálatas se encuentra en el versículo 11 del capítulo 2, versículo 12 del capítulo 5, versículo 12 del capítulo 6. Libertad de la esclavitud de la ley y la carne. Se encuentra en Romanos en el capítulo 6 y 7. Y en Gálatas en el capítulo 5, versículos del 16 al 21. Libertado a través del Espíritu Santo. Se encuentra en el capítulo 8 de Romanos y en el capítulo 5, versículos del 16 al 26, y en el capítulo 6 del 1 al 10 en Gálatas. La aplicación teológica. En lo que es su carta, en la carta de Pablo, en lo que es Gálatas, Pablo elabora un verdadero tratado de la libertad cristiana, el tema del cautiverio, el sometimiento a los poderes y poderosos de este mundo, conformaba un peso omnipresente sobre la gracia, sobre la propia condición de la población de Galacia.
Pablo se asombra con qué rapidez se asimilan entonces a un nuevo cautiverio, ¿no? El de la ley. Justamente han sido liberados, al menos subjetivamente, de ese cautiverio. Eso es lo que podemos entender un poquito de lo que fue o lo que es Gálatas y lo que es en Romanos. Sabemos que Romanos también es uno de los libros que más ha influido en la historia de la iglesia en todos los tiempos. En ello se trata ampliamente las verdades principales del Evangelio: la justificación por la fe, la ley y el Espíritu, la gracia y las obras, la soberanía divina y la responsabilidad humana en la salvación. También analiza el futuro de Israel una vez que han rechazado a su Mesías y termina con una serie de aplicaciones prácticas que abarcan diferentes ámbitos de la vida del cristiano. Con respecto a esos consejos o esas pequeñas introducciones con lo que es Gálatas y Romanos, son consejos de hace 2000 años que siguen siendo tan eficaces a nuestra actualidad. Uno es de llevar mucho fruto, de llevar las cargas, de llevar las simientes, de llevar las marcas. Con respecto a doctrinal, sabemos o tenemos muy claro que es por la gracia, no por la ley, que Cristo es el único camino y que el Espíritu Santo es nuestra guía. En la práctica de nuestros días, como estaba mencionando, lo que enseña Pablo es muy necesario en ese tiempo, en esto, y es para que prácticamente no nos engañen con alguna habladuría, con algún tema, por así decirlo, o cosas que nos afectan nuestra manera de ver las cosas si no estamos bien enfocados en la doctrina de la gracia o en la doctrina del Señor Jesucristo. Tener amor hacia la obra, tener amor hacia los demás, también nos da consejos prácticos de vida. Y como último punto y como referencial muy de Gálatas y Romanos es que Jesús es el camino. Jesús es el único camino. No es una persona, no es la ley, es Jesús el camino hacia la vida eterna. Gracias. Que tengan buenas noches.